¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿vale? Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería e Industrias Alimentarias, ¿vale? En este video vamos a comenzar con la unidad número 5, que precisamente ya estamos en la recta final, chicos, para terminar el curso, ¿vale? Que tiene como título Extracción de calor. Entonces, en esta parte, pues vamos a ver la parte de refrigeración. Precisamente pues vamos a ver el ciclo de refrigeración, y si vemos ciclo de refrigeración vamos a tener que ver ciclo de Carnot, ¿sale? Y hablar sobre congelación, ¿sí? Los secretos de congelación son análogos como bueno, se utilizan los modelos que ya vimos en la unidad número 2, ¿sabes? Los modelos que utilizamos para sistemas no estacionarios, ¿va? Entonces, me voy a enfocar más en que veamos la parte de otros modelos que son aproximados, que son similares cuando ya tienes tu sistema a las condiciones de saturación, pero en el punto de congelación, ¿no? Entonces, para alcanzar a ver, pues, todo lo más posible del curso en esta parte, ¿no? Entonces, algo que les voy a recomendar, chicos, aquí es de que espero que tengan unas buenas bases de termodinámica. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ves este tipo de ciclos se ven en termodinámica precisamente. Entonces les voy a pedir porfas que vayan desempolvando sus libretas o sus notas que tengan de termodinámica para que les vayan echando un ojo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar bastante cuando analicemos los sistemas de refrigeración, cuando analicemos un ciclo de refrigeración, ¿sí? Porque precisamente si no tienen bien esas bases o esos fundamentos, va a ser muy difícil de que puedan poder resolver este tipo de ejercicios para que puedan entenderlo, cómo es que se llevan a cabo, porque pues deben de entender bien los fundamentos, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar pues con esta unidad, chicos, ¿sí? Entonces, esta primera parte, ¿vale? Para irnos más rápido, la primera parte de esta unidad tiene como definición, características y fundamentos de un sistema de extracción de calor, ¿sale? Este va a ser un tema de investigación para ustedes. Quiero que me hagan que me busquen las definiciones, que vayan rápidos, que sean muy directos, ¿sale? Con esta parte de aquí, ¿sí? Entonces van a buscar información acerca de sistemas de extracción de calor, cómo son, cuáles son sus fundamentos y qué es un sistema de extracción de calor, ¿sale? Que pues hasta casi el mismo nombre lo dice, pero pues no me van a poner un sistema que extrae calor, ¿no? Pues me van a poner con una definición más detallada termodinámica, ¿no? Pues es un sistema que a partir de cierto ciclo, pues es capaz de extraer calor de un sistema a baja temperatura y sacarlo uno alto, etcétera, etcétera. ¿Sale? La definición de un sistema de extracción de calor, un sistema de refrigeración, de hecho, es un sistema de extracción de calor, ¿sale? Pero quiero que sean no quiero que me escriban una Biblia, chicos, porque no quiero que me hagan tanto. O sea, quiero que vayan, busquen las definiciones y vayan directamente a lo que es y me pongan lo que es, ¿sale? No quiero que me pongan así que se extiendan mucho, ¿no? Quiero que vayan, sean muy directos, ¿sale? A lo que es, esta es la definición y se acabó, ¿no? No me pongan ejemplos, nada más muy directos lo que es la información que quiero aquí, ¿sale? Para que su portafolio de bienes pues tampoco no quede como de 1,000,000,000 de hojas también, ¿sí? Y para nosotros pues también que perder tanto el tiempo en esa parte, ¿no? Entonces vayan, léanlo y muy directamente me ponen estas definiciones, la definición, características y fundamentos, ¿sí? No quiero que me hagan una Biblia, ¿vale? Y porfas, al final siempre de donde sacan la información, pongan la referencia, ¿sale? Eso lo van a anotar en sus notas y al final abajito me van a poner la referencia tal, ¿vale? Eso es muy importante. Pero vuelvo a repetir, chicos, quiero que sean que sea una definición muy concreta, ¿sale? Que sean en estas partes que les pido de temas de investigación, porfa, sean muy concretos, ¿vale? Muy concretos. No quiero que me escriban 1,000 hojas, ¿vale? No. Si todo eso cabe en una cuartilla o en media cuartilla, no pasa nada, ¿vale? Está así rápido. Si me lo ponen hasta con dibujitos o un esquema, un diagrama de flujo, perfecto. O sea, está mucho mejor, de hecho, ¿sí? Entonces, o sean creativos para tratar de hacer lo... tratar de sacar la información más provechosa en el menor espacio posible, ¿vale? Eso es a lo que me hago referencia, ¿sí? Entonces, antes de empezar con la parte precisamente de esta parte de aquí, ¿vale? Que ya antes de empezar con la parte de refrigeración, ¿sale? Pienso darles un repaso rápido de termodinámica, ¿sí? Nada más para que refresquen un poquito, pues todas las
Definiciones importantes que tienen que recordar o que ya vieron en termodinámica. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a darle un repasito rápido a la parte de termodinámica para que, más que nada, para que recuerden los diagramas de fases y recuerden cómo se leen propiedades de una tabla, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los sistemas de refrigeración utilizan un fluido que se llama refrigerante, ¿saben? Entonces ese fluido refrigerante, pues tú necesitas conocer las propiedades para hacer los cálculos en un ciclo de refrigeración. Entonces, si no sabes leer los parámetros de la tabla, pues desde ahí ya valió, aunque sepas modelarlo. ¿Por qué? Porque si no sabes los parámetros, pues entonces no vas a saber de cómo leerlos y qué valores utilizar para poder sustituirlos en tu modelo, ¿sale? Entonces es muy importante. Entonces, para leer los parámetros, para poder leer de las tablas termodinámicas, tú tienes que entender los conceptos de líquido y vapor en equilibrio, ¿sale? Entonces, es como una cadenita, ¿sale? Entonces, vamos a darle una repasada aquí rápida a esta parte, para que ustedes ya estén listos para poder realizar o resolver cualquier ciclo de refrigeración que ustedes les pongan, ¿vale? Que van a ver que no es muy complicado. Esto nada más es repaso de algo que ustedes ya saben, chicos. Entonces no debería ser muy complicado para ustedes recordar todo esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primero con lo fundamental, ¿sí, chicos? Esto ustedes lo vieron en termodinámica, ¿vale? Este es un diagrama de fases, ¿vale? Este es un diagrama de fases donde tengo temperatura y volumen específico, ¿sí? ¿Qué quiero resaltar aquí? En el eje de las X puede ir cualquier propiedad, ¿sale? Bueno, que no sea la presión, ¿sale? Bueno, también puede ir la presión, pero el diagrama sería diferente. Pero aquí en el volumen, aquí el volumen específico lo podemos cambiar tanto por entalpía, por entropía, por energía interna, por densidad, que es el inverso del volumen específico. ¿Qué más? Y son ahorita las que se me ocurren, ¿vale? Pero pues puede ser cualquier otra propiedad termodinámica, ¿sí? Entonces, en este tipo de diagramas, ¿sale? Existen tres regiones diferentes, ¿sí? Existe la región de líquido comprimido, existe la región de vapor sobrecalentado y existe la región de mezcla líquido-vapor saturado. Esta línea de aquí, toda esta línea hasta este punto, cualquier punto que caiga sobre esta línea representa un líquido saturado, ¿sale? Un líquido saturado es aquel líquido que está ya en el punto de cambio de fase, ¿sale? Es del punto crítico hacia adelante tengo la línea de vapor saturado, ¿sale? La línea del vapor saturado es ese vapor que precisamente ya está a condiciones de cambio de fase, que si yo le quito poquita energía, lo voy a empezar a condensar, ¿sale? O si yo o le agrego un poquito más de energía, ya se convierte en vapor sobrecalentado, estaría sobre esta región. Y tengo precisamente la región de la mezcla, ¿sí? Entonces, estas líneas se conectan a partir de algo que se llama punto crítico, ¿vale? El punto crítico es el punto donde las propiedades tanto del líquido como del vapor son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sustancia que está a ciertas condiciones, que cae sobre la región, digámoslo así, de mezcla, entonces el líquido va a tener un cierto volumen específico y el vapor va a tener otro volumen específico. Pero para efectos prácticos se calcula un valor promedio para hacer los cálculos, que después les voy a enseñar cuál es esa ecuación, ¿sí? Entonces nada más lo que quiero que vean de aquí es precisamente que cuando ustedes vayan a hacer un análisis de un sistema de ciclos de refrigeración, el primer punto que ustedes deben de conocer, chicos, el primero del que ustedes parten es conocer en qué fase se encuentra su refrigerante. Si ustedes no saben en qué fase se encuentra su refrigerante, ustedes no van a poder buscar en las tablas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fase te va a decir en qué tablas tienes que buscar. Entonces es súper ultra importante que en los ejercicios de refrigeración ustedes primero sepan en qué fase se encuentra su refrigerante, ¿vale? Es el punto número uno, ¿sí? ¿Y cómo lo van a saber? Lo van a saber a partir de analizar este tipo de gráficas. De hecho, bueno, lo que ustedes van a analizar pues ya es un análisis de mayor o menor que les voy a poner más adelante, pero esto les sirve mucho para saber en qué fase se encuentran, ¿sale? Es muy importante, ¿sí? Entonces, al igual como tenemos diagramas de temperatura
volumen específico, también tenemos diagramas de presión volumen específico, que si se fijan son análogos, nada más que las líneas de proceso pues serían diferentes. Acá estas líneas que tenemos aquí punteadas son líneas de proceso a presión constante, son procesos isobáricos, ¿sale? A presión constante, ¿sí? Aquí tenemos un proceso donde estamos aumentando la temperatura a presión constante y se va modificando el volumen específico hasta que llegamos a las condiciones de saturación. Si yo sigo, para que haya habido un aumento de temperatura, yo tuve que estar agregando calor, ¿verdad? Entonces estoy agregando calor a mi sistema, el volumen específico va aumentando y la temperatura va aumentando, pero va a llegar a un punto en el que va a llegar al cambio de fase. Y si mi proceso se mantiene todavía a presión constante y yo sigo agregando calor, va a haber un cambio de fase, ¿sale? Pero en ese cambio de fase la temperatura también permanece constante, ¿sale? Entonces va a ir avanzando, agrego calor y cada vez se va evaporando más, se va evaporando más, se va evaporando más, hasta que se evapora la última gotita de líquido que tú tengas ahí y ya de eso se le va a llamar vapor saturado. Si yo sigo calentando, entonces sí, la temperatura ya va a aumentar, ¿sale? Acuérdense que tenemos dos tipos de calores. Tenemos calores sensibles, que sería esta línea de acá, y esta línea de aquí, y tenemos calores latentes o calor latente de vaporización, como se le suele llamar, que sería esta que tenemos por aquí. ¿Sale, chicos? Bueno, todas estas definiciones son termodinámicas, nada más para que se vayan acordando. Al igual que en el otro diagrama, también tenemos el diagrama presión-volumen, que es análogo, si se fijan, nada más que aquí las líneas de proceso serían líneas de proceso a temperatura constante, o sea, isotermas, ¿vale? Estas son isotermas, ¿vale? Igual, tú puedes generar un cambio de fase modificando la presión de tu sistema, ¿sí? Y es lo que nos muestran aquí. Nada más que, si están de acuerdo conmigo, nosotros estamos más familiarizados a este tipo de procesos, ¿sale? A tipos de procesos a presión constante. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en casita, cuando ustedes calientan agua o ponen a hervir agua. Este es el más sencillo de todos, ¿sí? Y claro, pues si el sistema está destapado, ¿sale? Que no aumente la presión, ¿sí? Porque si aumenta la presión, entonces ya no sería un proceso isobárico, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver cómo se muestran las propiedades en las tablas que vamos a analizar precisamente. Pues por lo general, ¿vale? En el texto que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios, el líquido saturado y el líquido, hay una forma de representar el líquido saturado y el vapor saturado, ¿sale? El líquido saturado se representa por la letra F y el vapor saturado se representa por la letra G, ¿sale? De hecho, hasta los encabezados ya te dice si es líquido saturado o vapor saturado, ¿sale? Nada más quiero que se les quede grabado que la F representa líquido saturado y la G representa vapor saturado, ¿sale? Ok, entonces, va a haber en las tablas otro parámetro que va a decir FG. FG es la resta de la propiedad como vapor saturado menos la propiedad como líquido saturado, ¿sale? Pero la tabla ya te lo da. Pero si la tabla no te lo da, tú lo puedes calcular. Nada más es la resta de la propiedad como vapor saturado menos el del líquido saturado. Que no se les vaya a olvidar eso, porque la única propiedad que no viene, la propiedad FG, ¿sale? Es la del volumen específico. Eso ustedes la van a tener que calcular si es que se requiriera para algún ejercicio, ¿vale? Entonces, hay una propiedad curiosa que precisamente la ponen aparte y tiene un nombre diferente que precisamente es HFG. HFG es la entalpía de vaporización, ¿sale? Es la energía que se requiere para generar el cambio de fase, ¿vale? Entonces, la entalpía de vaporización, pues, es positiva, ¿sale? Y si tú si tú quieres generar el proceso inverso, o sea, si quisieras saber cuál es la entalpía de condensación, que es el proceso inverso, tomarías el mismo valor, pero lo tomarías con signo negativo, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Y este valor, igual les digo, se calcula como la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, ¿vale? Pero no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la tabla ya te lo da, ¿sí? Nada más les digo. Ok, entonces, hay otra propiedad muy importante que en algunos ejercicios les van a dar y les van a decir, cuando en algunos ejercicios no va a ser necesario que ustedes, determinen, más bien esa es la palabra, determinen en qué fase se encuentra, porque la fase ya te la van a dar. ¿Por qué? Porque les van a dar una propiedad que se llama calidad o título. ¿Qué significa la calidad o título de un fluido? ¿Vale? La calidad nos indica qué tanto vapor
hay en equilibrio en un sistema, ¿vale? Vapor saturado. ¿Qué tanto vapor saturado hay en equilibrio en un sistema? ¿Sí? Entonces, si en un ejercicio ya te dan el valor de X, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo que esa cosa está en condiciones de saturación, ¿vale? Nada más hay que determinar en qué condición de saturación, ¿no? Si X es igual a 0, chicos, tienes un líquido saturado. Si X es igual a 1, tienes un vapor saturado. Si X es cualquier valor entre 0 y 1 que no sea el 0 y el 1, tienes una mezcla saturada líquido-vapor. ¿Vale? Que no se les olvide eso, chicos. Entonces, X igual a 0, líquido saturado. X igual a 1, vapor saturado. X de 0.5, 0.27, 0.35, cualquier valor que no sea 0 y 1, pero que esté entre 0 y 1, porque, ojo con eso, el valor, la representación de la calidad solamente, X solamente tiene valores entre 0 y 1, ¿sale? Un valor negativo o un valor mayor a 1 ya no tiene un significado físico, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, si te dan un valor de X entre 0 y 1 que no sea 0 y 1, tienes una mezcla saturada líquido-vapor, ¿sale? ¿Y por qué no puedes, profe, por qué X no puede ser menor que 0? O sea, negativo. ¿Y por qué no puede ser mayor que 1? Fíjese cuál es la definición de X. X se define como la masa de vapor dividida entre la masa total de tu sistema. Entonces, ¿por qué X no puede ser negativo, chicos? Porque yo no puedo tener masas negativas. Por eso, nada más por eso, ¿sale? Por eso no puede ser negativo, porque tendrías que tener una masa de vapor negativa o una masa total negativa. Entonces, como no existen masas negativas, no hay un significado físico de una masa negativa, por eso no puede ser menor que 0 el valor de X. ¿Y por qué X no puede ser mayor que 1, profe? Porque la masa de vapor no puede ser más que la masa total, porque la masa total es la masa total, ¿vale? Es imposible que la masa de vapor sea más que la masa total. Entonces, esa no sería su masa total. Si fuera mayor, no sería entonces la masa total. La masa total es el máximo. Entonces, por eso el valor de X siempre tiene que estar entre 0 y 1, ¿sale? Entonces, ¿la masa total cómo se define? La masa total se define como la masa del líquido más la masa de vapor, ¿sale? Que la podemos definir como MF y MG, ¿vale? Entonces, aquí hay algo importante. Cuando tú sabes que tu fluido de trabajo, en este caso tu refrigerante, es un líquido saturado, un vapor saturado, ¿por qué? Porque el problema te lo dice a lo mejor. Pues está bien fácil, porque te vas a las tablas y a partir de la temperatura, la presión, la entalpía, la entropía o cualquier propiedad termodinámica, tú te vas y directamente la lees de la tabla. Así, no, pues es la del líquido saturado, aquí, la del vapor saturado, esta. Está bien facilito, ¿no? Pero el problema viene cuando tienes una mezcla saturada, porque cuando tienes una mezcla saturada no vas a leer la propiedad del líquido y no vas a leer la propiedad del vapor, porque no es ni líquido ni vapor, es una mezcla de las dos. Entonces, ¿cuál tomo, profe? Pues lo que se hace es que se calcula una propiedad promedio entre ellas, ¿sale? Entonces, ¿cómo se calcula esa propiedad promedio? A partir de esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Esta expresión les va a servir para calcular las propiedades de una mezcla saturada, ¿sale? Esta ecuación te sirve para calcular cualquier propiedad de una mezcla saturada. Entonces, esta Y es un comodín, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta Y está haciendo alusión a que puede ser cualquier propiedad termodinámica que usted tenga en las tablas. Si usted quiere leer la entalpía, cambie estas Y's por H's. Si usted quiere leer, más bien, si quiere calcular la entropía, reemplace estas Y's por esta S. S es entropía, H es entalpía, U es energía interna y esta B es el volumen específico, ¿vale? Entonces, dependiendo qué es lo que ustedes quieran, van a sustituir por lo que ustedes quieran ahí, ¿sale? Si ustedes quieren calcular el volumen específico de una mezcla saturada, pues entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues yo primero necesito conocer las condiciones termodinámicas para irme y leer. Entonces, me voy a fijar de que existe el volumen específico como líquido saturado y el volumen específico como vapor saturado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el volumen específico como vapor saturado y sustituirlo aquí. Acuérdense que nada más es la resta de BG menos BF y sustituir aquí el valor de BG y eso ya me va a dar mi valor de B, ¿vale? Es bastante sencillo, chicos, ¿sí? No se me preocupen, no se me pongan ansiosos. Van a ver con un ejercicio de que esto es muy, muy sencillo lo que les estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, así es como se calculan, que no se les olviden, las propiedades por una mezcla saturada.
Entonces, profe, pero ¿cómo le hago para saber si una sustancia es un líquido saturado, es un vapor sobrecalentado, un líquido comprimido, ¿sale? Ah, pues aquí están las reglas que vamos a utilizar para saber si una sustancia es un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber si mi refrigerante es un vapor sobrecalentado? Si tiene alguna de las siguientes características, ¿vale? Si su sistema está a una presión mayor que la presión de saturación a la temperatura de tu sistema, quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Si la temperatura de tu sistema es mayor que la temperatura de saturación a la presión de tu sistema, quiere decir que tienes un vapor sobrecalentado. Si el volumen específico de tu sistema es mayor que el volumen específico como vapor sobrecalentado a una presión o temperatura dada, quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Si la energía interna de tu sistema es más alta que la energía interna como vapor saturado a la presión o temperatura de tu sistema, quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Si la entalpía de tu sistema es más alta que la entalpía como vapor saturado, a una presión y temperatura de tu sistema, quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Entonces, si se cumple cualquiera de estas, tienes un vapor sobrecalentado. Y si esto es al contrario, entonces tú tienes un líquido comprimido, ¿vale? Entonces, o es este otro, ¿sale? Entonces, a lo mejor ahora van a decir, profe, pero, ok, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, líquido comprimido. ¿Y en qué momento sé cuando va a ser una mezcla saturada? O un líquido saturado, o un vapor saturado. Si las condiciones de temperatura, presión, volumen específico, energía interna o entalpía son iguales a las de saturación o son iguales a la de líquido saturado o a la del vapor saturado, entonces está en condiciones de saturación, ¿sale? Entonces tenemos menores, mayores e iguales. Tenemos de 3, ¿sí? Ok, entonces, aquí hay un pequeño detalle, ¿sale? Cuando tú determinas que tu sustancia de trabajo, en este caso que tu refrigerante sea un líquido comprimido, ¿vale? Las propiedades como líquido comprimido las vamos a hacer una consideración, ¿sale? Porque las propiedades para un líquido no se suelen modificar mucho con respecto a los cambios de presión, a menos de que sean presiones muy grandes, ¿vale? Entonces hacemos una aproximación. ¿Cuál es la aproximación? Además de que, si se fijan en las tablas del libro que están utilizando en Sanger, chicos, si se fijan en esas tablas, no vienen tablas de líquido comprimido para el refrigerante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tú sepas que tu refrigerante es un líquido comprimido en una cierta sección haciendo tu análisis, ¿sale? Cuando tú sepas que es un líquido comprimido y necesitas calcular o necesitas propiedades de ese líquido comprimido, lo que vas a hacer es que vas a suponer que tu líquido comprimido se comporta como un líquido saturado. Y entonces te vas a ir a las tablas de líquido saturado y vas a leer la propiedad que tú quieras leer, entalpía, volumen específico, entropía, la que tú quieras. Te vas a ir a las tablas y lo vas a leer como si se tratara de un líquido saturado, pero los vas a leer a la temperatura de tu sistema, no a la presión del sistema, a la temperatura del sistema. Y de hecho aquí se los pongo. Que tu propiedad, acuérdense que Y puede ser H, puede ser S, puede ser B, puede ser U, puede ser lo que ustedes quieran. Va a ser igual a tu valor de H, que vuelvo a repetir, puede ser H, puede ser U, pero a tu valor de Y, que acuérdense que Y puede ser H, puede ser U, puede ser S, puede ser cualquier propiedad termodinámica. La vas a leer como líquido saturado, acuérdense que la F significa líquido saturado, a la temperatura de tu sistema, porque si en tu sistema tú conoces temperatura y presión, entonces dices, sé que es un líquido comprimido, ok, entonces tengo que hacer la aproximación como líquido saturado para leer, no sé, la entalpía. Entonces me voy a las tablas y luego digo, pero tengo dos columnas, tengo la columna de la temperatura y tengo la columna de la presión. ¿Cuál? Pues usted utiliza la temperatura de su sistema para ir y leer esa propiedad a la temperatura de su sistema, no a la presión, ¿sale? ¿Por qué? Porque las propiedades se ven más modificadas con respecto a la presión que a la temperatura. Aunque para la entalpía podemos hacer una pequeña corrección que precisamente es la siguiente. Puede tomar la propiedad de entalpía como líquido saturado y además le puede sumar el producto
volumen por el cambio de presión, ¿sale? Para hacer una pequeña corrección al valor de la entalpía, ¿sale? Que esto pues solamente es si el cambio de presiones pues es muy grande, ¿sale? Además de que esto casi no va a afectar porque el volumen específico de los líquidos es muy pequeño. Además, entonces este valor va a ser muy pequeño, así que no, yo no lo suelo usar mucho esto, pero si se quieren ver muy puristas, pues pueden aplicar esta parte, ¿sí? Pero a menos de que tengas una presión muy diferente, ¿sale? Entonces sí es recomendable. ¿Por qué? Porque el volumen específico, por lo general, son muy pequeños los volúmenes específicos de los líquidos saturados. ¿Sale? Muy pequeños. Entonces necesitas un cambio de presión muy grande para que este término realmente afecte a la entalpía, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poquito todo lo que acabo de decir, vamos a resolver este ejercicio, chicos. Vamos a calcular las propiedades de esta tabla que yo tengo por aquí, ¿sale? Entonces, pero yo creo que eso lo vamos a hacer en otro videito para no hacerlo tan largo, ¿sale, chicos? Entonces, hasta aquí vamos a parar este videito. Bueno, espero que se haya entendido lo que acabo de decir. Si no se ha entendido, chicos, van a ver que con este ejemplo va a quedar un poquito más claro, ¿vale? Con este ejemplo nos va a ayudar mucho para saber a partir de ciertas condiciones termodinámicas cómo es que debo de buscar yo en la tabla, ¿vale? Porque les repito, es que es bien importante cuando hagamos los análisis de los ciclos de refrigeración, es súper importante que ustedes sepan leer las propiedades de la tabla, porque si no las saben leer, pues entonces ya desde ahí empezamos mal, ¿sí? Entonces, me despido, chicos, porfa, en la parte de comentarios dejen preguntas o dudas, o por correo, o pueden mandar mensaje por Teams, ¿sale? Espero que se encuentren bien, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video, chicos. Chao, chao.